Los participantes del programa para personas con ceguera o con baja visión lo viven desde dentro. Se sorprenden, se emocionan y descubren lo imposible, volviéndose posible. Ya hemos escuchado sus voces, las más importantes, las que gritan al mundo amorosamente que todo esto existe y es real. Pero hay otra mirada, menos visible, que sostiene todo esto, la de quienes acompañan. Ellas son las que han visto la magia desde dentro repetirse una y otra vez, siempre distinta, siempre única. Y lo digo con toda claridad, sin ellas, nada de esto existiría. No es un recurso bonito ni una frase hecha, es la verdad más sencilla. Este camino no se hubiera abierto sin sus manos, sin su escucha, sin su presencia constante. Hoy nos adentramos en esta otra magia, la de acompañar, la de sostener sin invadir, de confiar sin imponer, de ofrecer un espacio seguro donde lo invisible pueda florecer. Este capítulo es para ellas, para reconocer que lo que llamamos más allá de la visión no sería posible sin su entrega, más allá del corazón. Soy Tania Gorreta y esto es Más allá de la visión. Pues bienvenidos a todos, bienvenidos a este capítulo de Más allá de la visión. Hoy tenemos aquí con nosotros a todas las coach acompañantes que han participado en este programa de visión intuitiva en personas con ceguera y con baja visión, para que puedan también compartirnos su experiencia, toda su experiencia con personas con baja visión, no solamente de este estudio que hemos hecho, sino de toda su experiencia en su ámbito profesional y sobre cómo personalmente han vivido este proceso. Entonces, sí quería quería empezar preguntándote a ti, Luz, que has estado acompañando este proceso desde lo más hondo y lo más profundo. ¿Cómo sientes que ha cambiado tu vida en la visión intuitiva? ¿Cómo sientes que ha afectado el descubrir todo esto, ser consciente de todo esto? Pues la verdad es que diría que ha supuesto un gran cambio en mi vida, no solo de manera profesional, que desde luego, sino como, bueno, ha cambiado mi manera de experimentar la realidad. Desde luego, am, ahora no es una cuestión de creencia, sino de experiencia que puedo sentir, percibir y am, escuchar o desarrollar un lenguaje más sutil con una dimensión de la realidad que antes podía parecerme algo increíble o mágico y que realmente es algo que todos podemos experimentar. Y, y bueno, empezar a rodar en este camino, no solamente siento que ha desvelado esta parte de la realidad a mí, sino que cuando veo que no es una cuestión de creencia, sino que es algo palpable, tocable, que veo que la gente se lo lleva puesto, que lo vive en el cuerpo, que se emociona, que lo conoce de primera mano, no desde la creencia o desde las ideas, pues veo que hay una gran transformación, no solo en mí, sino en realidad, y esto es profundamente, no sé cómo decirlo, trascendental. Diría que es un cambio grande en, en algo muy fuerte, muy trascendente y muy importante para, pues no sé, para esa mirada al mundo, para ver el mundo con nuevos ojos, que no son los físicos, sino que es algo más sutil, más interno, más conectado y de alguna manera más verdadero. Y, y también siento que ha cambiado porque me ha aportado varias cosas. Una de ellas es un propósito también muy como de responsabilidad. Es como si vas por un lugar, vas por el mundo y sabes que hay algo que el otro de alguna manera no ve. Quizá puedes avisarle o decirle, oye, cuidado, aquí hay un agujero, o oye, mira ahí, hay este animalito que te lo estás perdiendo por no mirar o por no escuchar. Entonces, bueno,
desde mi verdad y desde la verdad que experimento, veo que experimentar esta verdad realmente transforma y, y en mi caso se ha vuelto pues un propósito porque veo cómo la gente se transforma y cómo de alguna manera las conciencias se amplían, no porque haya cambios, sino porque se abren más dimensiones y sobre todo porque no es creencia, sino que lo hacemos desde esta manera de experimentar. Y lo último que te diría sobre cómo ha cambiado mi vida también es porque le ha sumado un puntito muy importante como de aventura, terreno inexplorado, que bueno, aquí estamos intentando descubrir cómo funciona, cómo podemos, entrenándonos, qué nos va mejor, qué nos va peor, pero, pero bueno, desde esta visión de aventura y además es un camino bueno, que nos da grandes resultados, grandes tesoritos y es una aventura además que estamos viviendo muy acompañados con gente maravillosa y la verdad es que a mí me ha transformado, ya te digo, profundamente y estoy feliz de vivir este camino y de todo lo que me ha aportado la visión intuitiva. No sé si te sirve más o menos mi respuesta. Y has dicho algo muy trascendente, Luz, que me impacta muchísimo y que realmente es una de las cosas que a mí personalmente me llevó a investigar más sobre este tema. Y es que la intuición en el punto de vista social, en el momento donde estamos, se sigue viendo desde una perspectiva como muy mística o muy esotérica. Y la visión intuitiva nos da un punto comprobable, un punto de decir, bueno, no, es que yo siento y intuyo que es verde y después compruebo que es verde y tengo ese feedback. Me sirve para llevarlo a mi día a día y no tenerlo como algo que, bueno, sí, pero no lo voy a saber nunca o no lo voy a comprobar nunca, sino que yo puedo tener ese feedback y además sentirlo. Así que eso es algo que creo que está cambiando radicalmente toda la visión que tenemos de la intuición y de todas esas percepciones extrasensoriales. Y otra cosa que quería preguntaros también es, sobre todo a ti, Adriana, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que más te ha impactado de este proceso? ¿Y por qué? Sobre todo, ¿por qué te ha impactado? ¿Qué lugares te ha llevado a visitar internamente? ¿Qué movimiento interno ha sido para ti todo esto? Bueno, hola a todos, un placer estar aquí. A mí lo que más me impactó es el poder conectar con una parte interna nuestra que nos contesta, nos pasa información, ¿sí? O sea, más allá de que uno pueda percibir colores o en un momento ver como si no tuviera nada, eh, más me conecta con eso. Por ejemplo, con personas con quien hice sesiones, ¿no? De baja visión, etcétera. Además del típico momento en que me llama la atención en que la persona entra con que ve una luz o a mí misma, ¿no? O algo y quiere sacarse la máscara porque no se lo cree hasta aceptarlo. Lo que más a mí me impacta es el poder conversar con nuestra intuición, con nuestro poder interno, hacer una pregunta, ¿no? La famosa pantallita, estas cosas, o aparezco o no, pero esta pregunta que recién mencionabas también, cuando intentamos captar algo, ¿no? Y nos llega alguna información que nosotros mismos la sabemos y la tenemos ahí, y lo que más me gusta de eso es que no siempre llega blanco y en botella leche, sino que son símbolos, son metáforas, se puede ir afinando y que vayamos aprendiendo a conversar con eso de, mi cabeza me está mandando esto, ¿qué será? Ahora me doy cuenta que es esto o aquello. Más allá de que es muy interesante cuando es tal cual, ¿no? Te dices rojo o ves. A mí me parece más interesante cuando llega a estos indicios, ¿no? Por ejemplo, algunos casos de personas con las que hice sesiones, me acuerdo de una persona que tenía una carta que tiene un signo con un signo más, ¿no? Para algunos es una cruz, un escudo, bueno, lo que sea, un signo positivo, y ella veía un cruce de caminos y no entendía, pero qué era hasta que cae con, ¿qué es eso, no? Entonces a veces yo digo, no, vos prepárate porque te puede llegar
indirecto, metafórico o simbólico, ¿no? O alguien que me pareció muy bonito, estaba viendo una imagen de un campo de girasoles y la persona dice, yo veo una tranquera, y era como que ella le iba abriendo y empezaba como si la llevara ahí hasta que empezó a ver cosas redondas, amarillas, formas, bueno, en fin, todo lo que contaba tenía mucho que ver con eso, ¿no? Eh, entonces a mí lo que me interesa es eso, llevar más conciencia a eso. Y también de estas experiencias que hicimos en el grupo, destaco un caso de uno de los participantes que estaba prestando más atención en su día a día a sonidos. Por ejemplo, estar en un supermercado y darse cuenta que escuchaba lo que pasaba en la caja, o situaciones que podían tanto muy cerca de él como más lejos, pero empezar a incorporar en su día a día y salir de esa sesión grupal donde uno está haciendo la experiencia, sino, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo traslado? ¿No? O bueno, estoy con la máscara, pero cuando no estoy con la máscara, lo que han mencionado ustedes, esta intuición, cómo me habla, cómo me manda información. Y bueno, y sería una larga lista, pero a mí lo que más me emociona es esto de esta información metafórica que nosotros mismos, ¿no? Nos la estamos enviando y aprender a utilizarla. Y además que nos lleva a preguntarnos de dónde viene esta información. Y hay muchísimas teorías, hay tantas personas que se han hecho esta misma pregunta y da para explorar, para sentirlo, ¡wow! Es intenso. Y otra cosa que has dicho, Adriana, es no tan solo de dónde viene esta información, sino cómo recibimos esta información. Porque este lenguaje interno es el que nos ayuda a autoconocernos, porque es un lenguaje que pasa por nosotros mismos. O sea, nosotros somos el filtro de este lenguaje. Y de hecho siempre somos el filtro de la realidad, porque la estamos viviendo desde nosotros mismos. Nunca vimos la realidad tal cual es, sino como nosotros la vemos. Y cuando hablamos de intuición nos pasa lo mismo, pero es que además estamos en un estado más subconsciente en el que podemos fijarnos más. Entonces esa forma de percepción del entorno y de estas intuiciones es tan íntima, tan intensa, tan propia, que es maravilloso poderla observar y darse cuenta de que así es uno mismo cómo reflejamos cómo somos, en qué nos fijamos, en qué ponemos la atención. Entonces, wow, Adriana, muchas gracias por compartirlo, muchísimas gracias. Y estoy segura de que hay muchísimas cosas que nos emocionan, al menos a mí como acompañantes, cuando realizamos este proceso. Y de eso también quería preguntarte a ti, Ceci. No sé si tienes algo que tú sientas que te haya emocionado profundamente, que haya tocado tu corazón. Hola. Qué difícil también decir una cosa porque siento que en realidad es a diario en cada una de las sesiones de los talleres. Hay experiencias que me tocan el alma, que me erizan la piel y que me conectan, ¿no?, a toda esta experiencia que veníamos compartiendo. Así como para poder como concretar, la primera experiencia que tuve fue dando sesiones online, acompañándote a ti y a Tania con una persona adulta con ceguera. Para mí era como, ya no había como algo que me pudiera abrir más la cabeza que acompañar a alguien que no ve físicamente, acompañarla online a explorar esta intuición, esta capacidad de poder ver y percibir. Y aún me abrió más, porque al principio tal vez me llamaba mucho la atención ver eh, extraocularmente, ¿no? Pero después pude entender que la visión intuitiva nos lleva a conectar mucho más. Y tengo el día que esta persona, no sé si estaba captando el material que le estaba proponiendo, pero es que me estaba viendo a mí en el lugar donde yo estaba, me describió a mi perra, el jardín de mi casa, el campanario de la iglesia. Entonces ahí fue como, wow, realmente el camino de la visión intuitiva es un camino muy profundo de conexión eh, con ese espíritu o con esa energía o con ese campo
superior, ¿no? Que nos conecta a todos, que todos formamos parte y sentir que formo parte de esto, wow, creo que ese fue el que realmente me abrió y es el camino que he ido siguiendo en la forma en cómo acompaño. Y así como para cerrar, también como a nivel personal y con mi hija íbamos caminando, pero también eso de cómo esto uno lo puede aplicar a su día a día. Otro de los momentos que me emocionó fue cuando en el grupo que tenemos, una persona con la que yo también di sesiones, que es también un adulto con ceguera, él era herrero y perdió la visión y bueno, lleva todo un camino ahí de conexión y un día después de haber hecho todo este trabajo se lanzó a volver a la, a la herrería, a volver a soldar, a crear una ventana y wow, ¿no? Porque realmente él contaba, no es que estaba viendo la ventana, pero sí la sentía y sabía y estaba dentro suyo y creó, wow. Eso también me tocó profundamente de sentir que más allá del momento en el que estamos en la sesión, que conectamos, eso tiene repercusiones en nuestro día a día y que es un camino así que se va abriendo y expandiendo. Así que, no sé, un poquito para poner algunos porque hay millones. Totalmente, totalmente, sí, y es un camino súper extenso y que vamos descubriendo también. Mientras hablabas, Ceci, me acordaba de otra de las sesiones que compartimos con esta persona con ceguera, que de repente estaba en sesión y dijo, mira, no sé por qué, pero estoy viendo un letrerito así de madera con unas letras hechas así con mayúsculas, como si fuera una letra infantil y de color lila y no sé qué me transmite. Y de repente dijiste, no, no, es que lo tengo justo aquí arriba, delante de mí, no estaba ni saliendo en la pantalla, pero era un cartelito que tú tenías de una escuelita infantil donde habías estado y tenía el nombre ahí puesto en mayúsculas y ese fue un momento súper, súper bonito. Y de hecho, siento que hay muchos momentos así en las sesiones y fuera de las sesiones donde nos lleva a sorprendernos totalmente de la capacidad que tenemos. Porque esto, como has dicho tú, Luz, es una exploración sin límites. Es seguir explorando y seguirnos sorprendiendo con todo lo que vamos encontrando. Porque hasta el momento sabemos tan poco de la consciencia que cuando nos ponemos a hacer sesiones no sabemos lo que va a ocurrir cuando vemos que una persona con ceguera que no ha visto nunca puede percibir colores. ¿Qué más puede pasar? Si me permitís. Tania, ¿qué decía en el cartel que leyó a Vicente? ¿Cuál Sí, es el cartel? ponía tu nombre en letras lilas de purpurina. Y si mal no recuerdo, creo que fue otra persona con ceguera, Pedro, en Argentina, que nos dijo que Ceci, aparte de ser la patrona de la música, también es la patrona de las personas con ceguera. Entonces, bueno, yo quería compartir desde aquí, ¿no? Que desde que Ceci apareció en la vida de Intuito, pues nos empujó a crear la primera formación, nos empujó a ir a Argentina y es una de las semillas, junto con todas las que estáis ahora aquí presentes, de esta comisión de diversidad visual, ¿no? Así que creo que leer este nombre pues era importante porque realmente eres la patrona de Intuito. Ya me estás haciendo llorar. Antes de seguir con esta entrevista grupal y como comentaba Jordi, Ceci ha sido como un faro de luz para todos, un ser amoroso con el que siento que, de alguna manera, ya estaba previsto que nos encontráramos en esta vida. Ella tiene una preciosa historia que me encantará mostraros en su propia voz. Creo que mi llegada a la visión intuitiva ya partió desde un lugar de conexión con mi ser interno y con mi misión o mi camino, porque hace 10 años nació mi hija, Antu. Ella nació sin su visión física
Y entonces, a raíz de eso, yo empecé a soñar que yo era invidente, pero que podía ver. Y yo nunca había escuchado de todas estas capacidades o estas técnicas. En ese momento yo trabajaba en una escuelita alternativa y un día estaban unos niños jugando, así como artes marciales, y empezaron a jugar a que podían ver sin usar los ojos y hablaron de que había una actividad extraescolar, de que se trataba de poder ver sin los ojos y eso yo lo sé sin saberlo. eh, entonces empecé a buscar información hasta que contacté con el instituto y me hablasteis, me planteasteis, ¿no? La misión también, la mirada del instituto de poder crear esta comisión que trabajara con personas con baja visión o ceguera y para investigar y poder ofrecer, a mí como que ahí me encajó perfectamente, me enamoró y me lancé. Me lancé primero a hacer yo un trabajo personal, a experimentar en mí y bueno, después decidí que ese era el camino y pulsé para formarme. Entonces, hablando de todas estas cosas que nos dejan fuera de lugar, que nos sorprenden totalmente, esos guiños del universo que nos dejan estupefactos a falta de una palabra mejor. Quería preguntarte también a ti, Celia, eh, si en tu experiencia te has sentido así alguna vez. Pues mira, te voy a contar varias experiencias que he tenido, pero sobre todo voy a destacar la sorpresa o lo que me llama más la atención cuando la gente viene a desarrollar la visión intuitiva, la diversidad de perfiles, porque por una parte viene la típica persona que es terapeuta holístico, que es yogi, que hace sus meditaciones diarias, que tiene mucha conexión consigo mismo, y por otra parte está el escéptico, el que no se lo termina de creer, viene porque tiene curiosidad y vamos a probar. ¿Qué pasa? Que ambas personas, cuando se enfrentan a las sesiones, encuentran su punto de inflexión. Por una parte, para el terapeuta holístico le sirve de reafirmación de su propio mundo interior este tipo de percepciones que empiezan a captar y es como, wow, esto es lo que yo estaba percibiendo en mis meditaciones y aquí me lo estáis reconfirmando. Y luego, por otro lado, está el escéptico que le rompe todo esquema, que toda estructura se le cae y que tiene que cambiar de paradigma para poder realmente avanzar y confiar en esta intuición que le va llegando. Ambos aportan mucha información para ellos, sobre todo para mí, también como coach, para poder ayudarles y poder avanzar. Pero sobre todo lo que más me impacta es esa apertura de conciencia, que cada uno está en un extremo, ¿no? de mentalidad y que ambos van a morir, digamos, al mismo punto, al mismo sentido. Eso sería por una parte. Por otra parte está que en la visión intuitiva podamos acompañar a gente con diversidad funcional, como estamos hablando desde esta comisión. Voy a pausar un momento esta conversación porque lo que acabo de decir nos lleva a algo muy profundo. Y es que hace un tiempo le preguntamos a Celia cómo fue su primera vez acompañando a una persona sin visión. Y lo que nos contó me emocionó realmente. La verdad es que la experiencia ha sido muy gratificante porque era mi primera experiencia acompañando a una persona invidente. A pesar de no haber practicado absolutamente nunca nada de visión intuitiva, el primer ejercicio que hicimos de los colores, de que tienen que ir intuyendo diferentes colores de cartulinas, tuvo una cantidad de 7 aciertos sobre 10. 10 le presenté y 7 acertó. O intuyó, mejor dicho, ¿vale? Entonces, para mí fue muy sorpresivo porque ni me lo esperaba yo ni se lo esperaba ella. Y cuando pasamos a la segunda sesión, a la semana siguiente, de forma online, ella
bueno, estuvimos haciendo diferentes ejercicios, me consultaba cosas que podía hacer ella luego en casa, porque quería hacer algunos ejercicios, y yo le estuve acompañando, le estuve diciendo lo que es lo que podía hacer. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que entre esa segunda y la tercera sesión, un día ella, un sábado por la tarde, me dijo, estando tranquilamente en casa, empezó a practicar únicamente con las tarjetas de colores, ¿vale? Que ya se había comprado, cartulinas de colores, y estaba encima de la cama en modo juego. Y dice que de repente empezó a percibir una luz por la parte inferior del antifaz de su lado derecho. A todo esto hay que decir que esta alumna tiene una retinosis pigmentaria, que es que los bastones, que son las células que recogen la luz alrededor de la visión, están dañadas. Por lo tanto, ella tiene como una visión de túnel. Todo alrededor lo tiene oscurecido y únicamente ve el centro. Pero en este centro tiene como una tela que no lo percibe totalmente nítido. Por lo tanto, esa retinosis se acompaña además con esta tela que le impide ver nítidamente, además de una ceguera nocturna. En total, su discapacidad visual es de un 82%, por lo tanto, resta a nivel visual de un 18%, malamente, teniendo en cuenta esta telita que es como, bueno, ella le llama una telita, pero que no hay, físicamente no existe una tela. Pues, retomando lo de la luz, a ella le apareció en la parte inferior del antifaz. Claro, primero fue una sorpresa porque estaba ella sola, yo no estaba acompañándola, y se sacó el antifaz buscando un agujero. Cuando le miraba, remiraba, volvía a darle la vuelta y se lo volvía a colocar y volvía a estar ahí. Claro, ella en ese momento no era consciente de que su ángulo de visión era imposible de que fuera por ese lado. O sea, por la parte inferior del antifaz jamás podría ella ver. Salió de la habitación, fue a buscar a su hermana y se lo enseñó el antifaz y le dijo, haz el favor de valorar si el antifaz se ha roto, porque era totalmente increíble para ella. Su hermana lo estuvo revisando, vio que no había ningún agujero, se lo devolvió, se puso otra vez a jugar con las cartulinas y el 100% de todas las que ella estuvo jugando dice que las acertó. Vale, esto quedó como una experiencia, me lo mandó con un audio y, para nuestra sorpresa, en la tercera sesión a la semana siguiente me lo estaba volviendo otra vez a contar de forma presencial y es que no te lo vas a creer, es que esto era, vamos, sumamente increíble, que yo pensaba que estaba roto. Bueno, le dije, si se te ha dado una vez, se te va a volver a dar. Yo totalmente segura. Volvimos a hacer la meditación, volvemos a centrarnos, a hacer las respiraciones de la sesión al inicio de la sesión. Cuando de repente le muestro el primer ejercicio, que era de nuevo, porque era su tercera sesión, todavía estábamos jugando con los colores, y cuando le doy unas cartulinas, bueno, las coge ella, mejor dicho, porque estábamos a distancia igualmente, me dice, uy, dice, espera, que está volviendo esa luz. Digo, ¿cómo que está volviendo esa luz? Sí, que la estoy viendo otra vez, mira. Es más, ella, alejaba la mano y la acercaba, se quitó lo de la cartulina y me decía, es que me estoy viendo completamente la mano. Y claro, yo ahí fue cuando aproveché y le dije, Pilar, ¿estás segura de que lo estás viendo por la parte inferior del antifaz? Sí. Uy, pero viene y se va. Y ella misma me dijo, pero si yo no puedo, si mis bastones, mis células están estropeadas, están dañadas por esa parte. Quiero que las barajes, ¿vale? Las barajamos y cojas la primera que hay en la parte superior. Una, muy bien. ¡Oh! Ahora he visto súper azul. Qué guay. ¿Ahora sí que lo ves? Súper azul. ¿Sí? Ahora estoy viendo azul. Muy bien. Súper azul. A ver. Venga, coge otra. Esta también la he visto azul. Vale, es que también es azul, Pilar. Es que la he visto azul. Me la he hecho el ojo y ya lo veo. es que, amarilla, escúchame. Amarilla. Muy bien. Amarilla, creo. ¿Oh, no? Amarilla. Sí, ¿no? Amarilla. ¿Sí? Es que estoy viendo por el agujero. Es que estoy haciendo trampa, ¿eh? No digas eso. Esta es azul. Es azul. Sí. Es que estoy viendo por el agujero. Esta la veo amarilla. Es amarilla, muy bien. ¿Y esa? Esta se me ha ido el agujero. Azul. Esta creo que era azul. Es azul, Pilar, muy bien. ¿Te quedará una? Queda una. Escúchame. El 100%.
¿Qué es ese color? A ver, no, ahora, a ver. Amarilla. Correcto, 8 de 8, Pilar. Bueno, cuenta que no es parte del antifaz que está destruido o está roto, es tu propia luz interior. Bueno, acto seguido, con esa ilusión, alegría que teníamos ambas, continuamos con el juego de las cartulinas. 15 cartulinas seguidas intuyó. Diferentes colores. Ella misma, incluso cuando ya llevaba 6 o 7, no me lo puedo creer, volví a barajar y volví a decirme, este es el azul, este es el verde. Uy, si es que estoy haciendo trampa porque lo estoy viendo por el agujero, me decía. Claro, es muy sorprendente y más cuando imagino que tienes esa afectación a nivel visual, es como, pero si lo estoy viendo nítido, ahí no existía ninguna telita ni nada de esa visión túnel que ella tiene que le afectase. Claro, con tanta nitidez, ella no se lo terminaba de creer. Pero es más, para sus adentros, pero también lo exteriorizó o lo verbalizó, era menos mal que salud va y viene, porque si se mantuviera todo el rato, pensaría de verdad que se me ha roto el antifaz. Como va y viene, no me queda otra que creer que soy yo misma. Es más, hicimos varios ejercicios para aumentar ese campo visual, fue ampliándose, siempre era desde su lado derecho, iba ampliándosele, pero a lo largo de la sesión iba disminuyendo. Vale, seguimos con diferentes ejercicios, jugamos a nivel de intuir imágenes. Yo saqué un cuento, ¿vale? En el cual aparecen diferentes paginitas. Lo cogí una página al azar, no sabía cuál, y yo se la mostré, o sea, ella no lo tenía presente, yo lo mostré en la distancia, y en este caso era esta imagen, que es una tartita muy simpática, en dibujos animados, con unas fresitas en la parte superior y 3 velitas, y la tartita tiene unos ojos. Toda la info que te pueda llegar, pon la mano encima del móvil o siéntelo. Me viene como que sea un medio de transporte. Fíjate a ver qué colores te llegan. Me venía el rojo. Vale, rojo hay. Sí, me viene un medio de transporte rojo. Primero me venía como un barco, luego un coche, luego un autobús. No sé, me viene algo así. Ostras, qué fuerte me parece. ¿El qué? Porque estás viendo el dorso de la imagen que te estoy enseñando. ¿En serio? Mira, o sea, lo voy a enfocar para que se vea en la parte de atrás qué es lo que hay. No estás viendo la imagen que yo te estoy pasando. Y además, te digo lo que tú has visto, un barco de color rojo. Ujú. Lo primero que he visto era un barco, por eso te he dicho medio de transporte. Pero luego, claro, Pues el te has rojo ido a ver, ¿Eh? te has ido a ver la parte de atrás de la tarjeta, ¿vale? En este caso no es una tarjeta, es un cuento con imágenes. Anda. Pues yo estaba viendo el barquito rojo. Si Vale. te llega alguna info o ya te ha dejado saturada el avión. Me ha dejado saturada. No sé, me llega. Es que me llegan cosas tan raras que yo no sé cómo. Tú dime. Me llega un flotador. Déjame que mire, ¿eh? No sé que también. En esta sesión, Celia no encontró el flotador, aunque os invito a retroceder en el vídeo y podréis ver cómo el flotador está justo ahí, en la imagen que Pilar estaba describiendo desde el principio del barco. Pero fijaros cómo de algún modo simbólico transforma el flotador en algo comestible, hasta resultar ser el pastel. Aparezca aquí y yo no lo sepa. A ver. Vale, no. Aquí no hay flotadores. Será un Digo, a donut. ver qué es. Será un donut. Bueno, vale, no es un... Escúchame, a ver, escucha, Pilar. Flotador, te ha llevado a pensar en un donut. ¿Podías Sí, haber dicho una rueda? No has dicho una rueda, también, has dicho un donut. también. Podría haber dicho un Eh, donut. Sí. Un pastelote. Una tarta. es un pedazo pastel, correcto. ¿En serio? Quizás ahí es cuando surge la magia. La magia
que ni ellos ni nosotros nos esperamos ni sabemos por dónde va a fluir ni de qué modo, ya sea de forma simbólica, ya sea como ha dicho Adriana, ya sea de forma mental y visual, pero la cuestión es que surge. Y a través de ese inicio es cuando empezamos a desarrollar ese lenguaje interno con nosotros mismos, aumentar nuestra capacidad de visualización y con ellos como un feedback, ¿no? Todo el rato estamos dentro del círculo de cuanto más lo practico, más me llega, más confío, más lo voy a practicar porque más me motiva, sobre todo que no solamente hablamos de una herramienta sensorial como la visión intuitiva, sino que realmente es un desarrollo integral de la persona, ya sea adulto, niño, adolescente, con o sin visión, da igual. Pero la visión intuitiva debería de estar obligada en todas las escuelas, partiendo por ahí. Y realmente ahí has tocado un tema que me encantaría seguir profundizando, que es el tema de los niños. Porque, de hecho, ya hay estudios que indican que cuando una persona está en un entorno donde no hay juicio, se activa y se mejora mucho la creatividad, porque no está juzgando todos los procesos creativos. Y eso es donde están los niños, están en ese proceso de cuando están jugando, están presentes y no están actuando desde el juicio a sus propias acciones, como normalmente hacemos los adultos, sino que están presentes y activos en lo que hacen, totalmente entregados. Y ahí es donde se potencia esta creatividad y se potencia también el, ok, yo puedo hacer esto y me pongo el antifaz y confío y creo y lo hago y ya está, no hay más. Entonces, por eso también los niños tienen mucha facilidad y como adultos siento que el camino también está en volver a esa configuración inicial, como nos dice Jordi muchas veces, en volver a tener esa actitud de no estar juzgando, sino de estarse entregando al proceso plenamente y poder desde ahí mejorar no solamente en la intuición, sino en todas las áreas de nuestra vida como ser, como lo que decía Celia. Y de hecho, quería aprovechar para preguntarte a ti, Eva, tú has tenido también experiencia acompañando niños con visión intuitiva. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué cosas te han llamado la atención? ¿Qué es lo que te ha sorprendido? ¿Qué te ha movido? Wow, sí, acompañar niños en visión intuitiva ya abre el corazón, ¿no? Porque es una experiencia maravillosa, pues además hacerlo con alguien a quien le puedes aportar algún tipo de beneficio porque no tiene visión física, pues obviamente toca mucho más, ¿no? En mi caso, por ejemplo, con Valentina, tengo, por ejemplo, como tres momentos que nos parecieron increíbles, ¿no? Porque, por ejemplo, después de la primera sesión, después de haber terminado la sesión, algún color, pues no lo había acertado y así. Entonces ella se quitó el antifaz y me dijo, no, este no era verde, era rojo. Y yo, como sabía que tenía un pequeño resto visual, pues creí que al levantarse el antifaz podía ver el color. Entonces, cuando hice el feedback con su mamá, me dijo, no, no, sí, Valentina no puede ver los colores para nada. Y entonces, y eso ya fue un continuo, ¿no? Fue un continuo que ya a veces, con la creencia de levantarse el antifaz, igual si algún color lo había errado al principio con el antifaz, lo veía bien, pero ella no ve colores. Entonces, eso me tocó muchísimo. Y en ese mismo sentido de poder ver los colores, recuerdo que un día la mamá al hacer el feedback de otra sesión me dijo, no sabes qué me pasó esta tarde. Y yo cuento, dice, fuimos a comprar unas telas a una tienda y Valentina tocó una tela y dijo, mamá, me encanta esta tela amarilla y blanca. Y era amarilla y blanca la tela, ¿no? Y la mamá se quedó súper emocionada y yo también cuando me lo contó, ¿no? Entonces, una niña que perdió la visión a los 2 años, a los 8, pues recuperó los colores, para mí fue una maravilla, ¿no? Y también tuvimos otros momentos como, por ejemplo, recuerdo uno en el que le di una ficha, ¿no? Le di una tarjeta, una flashcard con una imagen y unas palabras. Ella sí que sabe algo las letras porque las ha aprendido, pero como se quedó ciega con 2 años, pues todavía no sabía leer y escribir, sobre todo lee y escribe en braille, pero reconoce. Entonces le di una tarjeta y ella la tocó y me dice, ay, me ha venido a la cabeza un cuento que me lee mi mamá, que es de una cometa, y evidentemente había una cometa. Venga, hay una cometa, muy bien. ¿Y qué colores tiene? Me dijo todos los colores, había un montón de colores de la cometa. Y digo, y por detrás
pone cometa, ponía kite en inglés, ¿no? Pero de hecho me sorprendió mucho porque igualmente, aunque hubiera estado en castellano, pues ella las letras en principio no las conoce de regulín, ¿no? Y también otras actividades, como era un juego con unas cajas, ¿no? De estas que ponemos un pompón dentro para ver cuál es la que lleva el pompón. Y al principio, pues con la mamá creímos, bueno, quizá ella, como al ser ciega desde hace tantos años, nota ese peso tan minúsculo del pompón y nosotras no. La mamá lo comprobó todo y dice, no, es imposible, ¿no? Pero ella igual sí. Entonces hicimos un día el cambio y pusimos un papelito muy finito que imperceptible y la seguía acertando siempre a la primera. Entonces tenía como que sabía dónde tenía que ir. Y al terminar las sesiones, pues me hizo cosas tan bonitas como, ups, no sé si ahora, como esto, se ve un poquito mal, o una chapa con su nombre. Y la mamá pues me decía, es que le gusta mucho hacer manualidades, pero es que ahora pues las hace con muchísima más confianza, mucho más tranquila. ah, bueno, y me pareció precioso pues poderla haber ayudado a conectar de nuevo pues con ese mundo de los colores y las formas. Bueno, muchísimas gracias, Eva, por compartir todas esas experiencias. Y para las personas que nos estén escuchando, tal vez personas con ceguera o personas que no tienen ningún tipo de diversidad funcional visual, así un poco entre todas, Celia, Luz, Ceci, Eva, Adriana, ¿qué sentís, qué consejos podríais dar para ayudar a que esto empiece a manifestarse en sus vidas? Bueno, primeramente tomo yo la palabra si queréis. En un principio les pediría que callasen su mente, que buscasen su ratito de concentración para callar esa mente que estamos constantemente en ella. Hace nada estuve viendo un documental en el cual decía que nuestros sentidos físicos no son 5, son 6, porque el sexto es el mental. Lo que pasa que como lo hemos introducido, ya lo tenemos tan sumamente integrado, no creemos que es uno de los 5 sentidos. Y uno de los ejemplos era, ¿no? Como decirle al pez que está envuelto en agua y dice, ¿qué agua? Porque no sabe que está envuelto en el agua, porque normalmente estamos en el día a día siempre en la mente y no somos conscientes de ello. Para poder llegar a aflorar esta intuición, deberíamos de acallar, sea mediante meditaciones, sonidos binaurales, tomar sus respiraciones. Eso en primer punto. Yo creo que también deberíamos recuperar nuestra capacidad de crear imágenes mentales, porque sobre todo en el mundo de hoy en día, con tanta imagen, ¿no? Con tanto input visual, tanta pantalla y tan saturada que tenemos el sentido de la visión, ¿no? A generar nuestras imágenes mentales de nuevo, como cuando éramos niños, ¿no? Y leíamos un cuento, jugábamos con juguetes, imaginábamos un mundo en nuestra mente, pues para mí eso es muy importante también, ¿no? De volver a conectar con nuestras imágenes interiores y soltar un poco todas esas imágenes del exterior. Y yo, por sumarle un punto al punto de Eva, aparte del que pongo yo, en este entrenamiento de crear imágenes mentales, un ejercicio que he hecho toda la vida es, no sé si recordáis las Silly Symphonies, estos vídeos que había de Disney y de la Warner, que era música clásica, pero con, por ejemplo, hormigas haciendo una tarta, dibujitos animados muy clásicos de 1940, 1950. Entonces, he jugado siempre a hacer estas Silly Symphonies en mi cabeza. Me inventaba mis propios dibujos animados en mi cabeza. Ese es un buen entrenamiento para hacer imágenes mentales. Y otro extra es prestarle mucha atención a la hipnagogia. Yo súper recomendaría a todo el que quiera desarrollar un poquito la visión intuitiva, la intuición en general, es que preste atención al lenguaje del inconsciente que se expresa cada noche, muchas veces en nuestros sueños, y hay un ratito de frontera entre estar despierto y dormido que es un regalo para, bueno,
para observar lo que expresa el inconsciente. Este sería mi consejito. Yo tomando el hilo del inconsciente de esto de irse a dormir, a mí también me parece una práctica interesante el antes de dormir proponerse soñar con algo, que como siempre también nos puede ir, a veces los sueños son un cambalache, ¿no? Que uno dice, pero esto no tiene nada que ver, pero después lo empiezas a hilar y ves que sí que tiene que ver con eso que has pensado, ¿no? O algún asunto que uno quiere aclarar. Y sí me parece una práctica buena, una que en Intuitu, digamos, cuando hacemos las sesiones, sentir como práctica, sentir la energía de los colores, sentir la energía de objetos, sea con las manos, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo de un chico ciego con el que hice sesiones que le decía que es imposible sentir la energía de nada. Decía, como mucho aceptaba una manzana. Pero después empezó a sorprenderse que veía que sí, que podía sentir la energía de un color o de objetos que tenía en su habitación, ¿sí? Entonces, en esta línea de lo que han comentado de visualizar o percibir, también está bueno practicar sin necesidad de ponerse una máscara, bueno, cerrar los ojos y empezar a captar qué es lo que hay a nuestro alrededor. No tanto memorizar, pero bueno, me doy cuenta, no sé, esta pared está más lejos o cómo es la densidad, si hay más o menos presencia de objetos o cuál es la diferencia que hay de un lado u otro y a qué se debe. Era como un juego, ¿no? Que eso inclusive en el grupo lo hemos mandado como desafíos que la gente ha experimentado, ¿sí? Y esto que decían de, bueno, reducir pantalla, pues estamos todo el día mirándolo en concreto y ojos, y mucho ojo, ¿no? Entonces desconectar de eso y escuchar más esta voz interna o estas capacidades que tenemos. Pero bueno, en Intuito tienen un montón de prácticas para hacer muy bonitas. Qué bueno, justo ahí me tiraste el hilo, Adriana, para lo que yo quería aportar, que viene con un poco lo que ya ha hablado Tania también de ese conectar con nuestra niña, nuestro niño interno, ¿no? Siento que también a veces cuando uno adulto se propone poder empezar a conectar con la energía, a abrir este camino, nos ponemos como muy serios, ¿no? Ahora es la sesión, ahora lo voy a hacer, ahora... Entonces, desde ahí, como que muchas veces terminamos bloqueando que suceda esa magia. Así que también como consejo es conectar con ese niño y ir a jugar, a explorar. Nosotras podemos dar un montón de actividades, pero lo bueno es que cada uno pueda encontrar, porque con lo que tenemos en nuestro entorno, en nuestro día a día, tenemos infinitas posibilidades de jugar, de conectar, de expandir. Y lo otro que iba a traer, que para mí va de la mano, es conectar con la confianza interna, que eso es muy importante, porque si yo creo que esto no es posible, que yo no lo puedo lograr, ¿no? Y que es como una puntal del trabajo que venimos haciendo y sobre todo con las personas con baja visión y ceguera, siento que es lo más transformador, es ese trabajo con las propias creencias limitantes, así que conectar con la confianza de que esto es posible, que son capacidades humanas que todos tenemos y por lo tanto todos podemos salir a explorar. Gracias. Gracias por vuestros consejos. Es súper inspirador y de hecho me lleva a pensar cómo es el mundo, cómo va a ser el mundo cuando estas capacidades sean normalizadas y usadas para la mayor parte de la población, de las personas, y sea algo cotidiano como te levantas en el día y hueles el café de la mañana, ¿no? Pues te levantas el día y intuyes lo que va a ocurrir o ves más allá de lo que estás viendo con los ojos físicos. Entonces quería preguntaros a cada uno una escena que os imaginéis de cómo sería, de cosas que podrían pasar en el mundo, en la sociedad, a todos los niveles. ¿Qué os imagináis que podría ser? El cambio a nivel general que se puede dar con personas mucho más seguras de sí mismas, ¿no? O poder estar 2 segundos antes de algo en lugar de reaccionar más en automático a esta cosa que te permite percibir de otra forma.
y que se puede expresar en todos los planos, en el plano laboral, en el plano familiar, en el plano de relaciones, de cómo serían muchas personas con esa más, ¿sabes? Escucha, ¿no? El efecto puede en un barrio, en una ciudad, en una familia, en fin. Supongo que te refieres, Adriana, a una mayor empatía, ¿no? Entre los seres humanos, quizás el que estemos mayormente conectados y que podamos adelantarnos, ¿no? El saber la persona que tenemos enfrente si ese día ha sido un mal día para él y saber abordarlo desde esa quietud o esa calma antes de que salte. Sobre todo, pues podría facilitar mucho en el día a día, dentro de una misma Pero familia, también padres con con uno hijos. mismo. Primero tienes que conectar contigo para poder conectar con otro, ¿no? Y habría mucha más verdad, ¿verdad? Porque si nos podemos anticipar las intenciones de los demás o sentir sus energías, pues sería todo mucho más auténtico, ¿no? Que buena falta nos hace. Sí, yo lo resumiría como mejores decisiones, pero ni siquiera en lo personal, o sea, en creciendo en la decisión, ¿no? Pues para mí, pero luego ya no solo para mí, porque ya me doy cuenta de que no hay tanta distancia, entonces lo mejor es mejor en mayúscula, pero sí más alineado con la verdad, como habéis dicho. Sí, me viene como que para mí es el mundo ideal, ¿no? El mundo que soñamos, porque cuando uno conecta consigo mismo, conecta con su propia esencia y puede abrirse al mundo, a los otros desde ese lugar, para mí es como que ahí viene ese mundo ideal donde seríamos respetuosos, donde realmente estaríamos conectados a nuestros dones, a la misión que traemos a este mundo y entonces lo que estaríamos generando hacia, o lo que estaremos, lo vamos a poner en palabras porque sí siento que la humanidad está en el momento de realmente abrirse a esa conciencia después de todo lo que hemos transitado, mi forma de entender, como que hubo un momento que como seres humanos elegimos o era el camino que teníamos que pasar, que fue muy centrado en los sentidos y eso nos llevó a estar hacia afuera, un mundo muy material y ahora estamos abriendo la era donde volvemos a conectarnos, ¿no? A la esencia, a la conciencia y entonces desde ahí todo lo que se va a dar no va a haber guerras, por supuesto, la resolución de los conflictos, el mundo va a ser un lugar en paz donde todos podamos habitarlo como nos merecemos y dejar un lugar mucho mejor a los que vienen. Así lo siento. Es que la paz viene desde adentro, no es una frase banal, es que es tal cual, el ser intuitivos nos lleva a ser más conscientes y por lo tanto a ser más compasivos con nosotros y con todos los otros. No sé Y si para quieres. agregar, si se difundiera tomando el bastión de Jordi, aunque esta no es la comisión de eso, pero bueno, si se difundiera entre escuelas, en todas las escuelas se difundiera muchísimo más, crear con generaciones de niños y adolescentes habiendo experimentado eso, obviamente sería un cambio muy genial. Después de todas estas experiencias, de todas estas vivencias que nos llevan a pensar, no tengo ni idea de dónde está el límite, ¿qué diríais que es para vosotras la consciencia? Mira, yo, por ejemplo, no sé si por tantas lecturas que he hecho, mm, no quisiera equivocarme en las palabras, ¿no? Pero como Jacobo Greenberg menciona esa latiz, pienso que es un campo mórfico, por ponerle apellido, algo que está en el aire, también por ponerle un lugar, eh, que nos pertenece, que es individual, pero al mismo tiempo es colectivo. Cuando estamos haciendo una sesión, como bien ha comentado Ceci, hay una persona enfrente de otra y está conectando el alumno con el coach, pero si hay un tercero, aunque sea únicamente en modo escucha, ¿cómo es posible que ese alumno conecte con ese tercero si no es el que le está guiando?
sea, no hay interacción o no solamente es necesaria esa interacción entre dos personas. Entonces, ¿de dónde ha obtenido esa información? Desde un campo que hay mayor y que es general o es genérico, en el cual se difunde o se lleva ahí todo lo que podemos atraer en el momento que nos sea necesario para nuestro bien, pero sobre todo pues para el uso que le queramos dar, ya sea en la práctica, de saber si un color es tal o en esta tarjeta qué es lo que hay, tan banal como eso, pero sobre todo en el día a día. Esa conciencia es la que nos hace estar presentes. Y si estamos presentes, pues como bien dices, estás presente, estás más conectado con el aquí y ahora y contigo mismo, porque si no, no estarías presente. Estás pensando que tienes que ir al súper, que tienes que ir a recoger al niño. Eso es futuro, o futuro inmediato, futuro cercano, pero no es en el presente. Y esa conciencia, lógicamente, pienso que es más difícil que tenga los pasos por delante. Siempre va a ser centrada de nuevo en el aquí y en el ahora y que podamos hacer uso de ella, ya sea, como hemos dicho, obteniendo información de ese campo mórfico o nosotros expandir y realmente, porque se supone que hay un feedback entre obtener y también emanar parte de nuestras creencias hacia esa conciencia. Y al hilo de lo que dice Celia, pues esa conciencia para mí es el todo y es el nada, ¿no? Es lo que une todo, es ese campo global y que trabajamos desde el individual. Entonces, esos cambios que decía Ceci que queremos ver en el futuro, los gestamos cada uno a través de la manifestación de conciencia que somos y afectamos con ella al colectivo, ¿no? Entonces es como algo que nos da un poder porque a veces nos sentimos como muy pequeñitos, ¿no? Pero como manifestación de la conciencia como global, como universal, como la fuente, como le queráis llamar cada uno, ¿no? Esa pequeña chispa de conciencia que somos cada uno de nosotros tiene mucha fuerza a la vez ¿no? que se manifiesta y que crea y que afecta a los demás, en local o en remoto, ¿no? Porque es lo que estábamos diciendo, da igual donde estemos. Por ponerle mi propia definición, así ahora sacada de la chistera, diría que la conciencia es una red de, de singularidades, entendiendo la singularidad como cosas que se creen uno, pero que no lo son porque realmente pues es una red, como mi cuerpo es una red de miembros y de piernas y de cosas. Y, y en esta red pues todo es alcanzable porque realmente no hay nada que no esté ahí, o sea, nada está separado. La conciencia pues lo es todo. Esa sería mi definición. Sí, yo vengo sintiendo así como que es todo, ¿no? Y formamos parte de esa conciencia, así como habló Steiner, ¿no? Para mí es como este mundo superior donde está todo escrito, donde están las leyes universales que rigen el mundo que habitamos y hace que la flor sea flor y que hace que la persona sea persona y que hace que el mundo tenga su fluidez y entonces es como esa latiz, ¿no? Es esa energía que hace que yo sea yo con mi camino, pero a la vez yo sea parte del todo y esté conectada acá a vosotras y al universo y a todo, no sé, un poco así lo entiendo y cada vez entiendo más que la visión intuitiva lo que nos lleva es a conectar con esa conciencia, más allá de ver si es un color amarillo o es un color azul, es el camino a conectar con esa conciencia y en las sesiones incluso a veces es como si la persona no está entrando en el color, pero empieza
a entrar en ese mundo interno, a percibir esa luz violeta, a sentir como, ¿no? Yo lo siento como cuando conecto con esta conciencia, es como que los límites de mi cuerpo dejan de existir. Yo sé que estoy acá, pero a la vez es como un universo que forma parte de mí y yo formo parte de él. Así que después es como, bueno, pues vamos por aquí porque el valor para mí va en ser conscientes de esto. Si pienso en mi conciencia o cómo quisiera que fluya más mi conciencia, es que esté más en un diálogo sano con el inconsciente o subconsciente, ¿no? Porque poder gestionar todo lo que llega a nivel inconsciente, de manera que podamos alinear lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos, ¿no? Porque a veces estamos por un lado y por el otro, entonces si no tenemos esa conexión, ahí fluye, digamos, todo mejor, un poco siguiendo lo que dice París y varios otros autores, ¿no? Sí, además, después de estas vivencias y experiencias que habéis tenido, todo nos lleva a suponer que la consciencia es creadora de esta realidad material que estamos viviendo, al contrario de lo que se está afirmando desde la mayoría de paradigmas científicos, que es que la materia es creadora de consciencia. Y esto nos lleva a un debate que siento que en estos años se está abriendo muchísimo y que cada vez hay más experiencias que nos llevan a adentrarnos en nuevas percepciones sobre lo que es la consciencia. Así que quería preguntaros si por último hay alguna anécdota que queréis compartir que hayáis vivido tanto en vuestra vida personal relacionado con esto, en sesiones relacionado con la intuición, si hay algo más que se haya quedado en el tintero que os apetezca que todas las personas puedan conocerlo y puedan escucharlo de vuestra propia voz, de vuestra propia emoción y de vuestro propio sentir. Yo creo que hay una historia que no he contado en las entrevistas que has hecho anteriormente conmigo. En el caso de un adolescente, de un niño de 12 años, que acudía a las sesiones de visión intuitiva, era buen estudiante, pero también tenía una extraescolar, como suele pasar, en la que estaba muy metido, era el fútbol, y a veces le impedía estudiar lo que necesitaba suficiente para los exámenes. Y hubo una sesión que vino conmigo que me dijo, la semana que viene no voy a poder acudir porque tengo un examen muy fuerte y justo el día de antes tengo fútbol y no sé cuándo voy. Y yo le dije, no, 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 vas a venir, te vas a traer el libro y vamos a hacer la sesión con el libro. Y el niño no tenía realmente la visión intuitiva completamente desarrollada, tenía mucha intuición, o sea, a lo mejor no discernía lo que eran bien los colores, pero sin embargo, el juego de las cajitas con el pompón dentro, jugábamos los dos y me ganaba siempre. Esa sesión le hice que visualizara previo, sin el antifaz, todas las hojas del temario en modo rápido. Después se puso el antifaz, estuvimos haciendo la sesión y para finalizar le dije, vamos a hacer como que estás estudiando de nuevo, ¿vale? Ese libro, pasando las páginas, haciendo como que estás leyéndolas. Hizo el mismo gesto, estuvo repasándolo y creo que fue después, 2 días después, tenía el día siguiente el fútbol y el día siguiente el examen. Supongo que el niño estudiaría, no únicamente se quedó con lo que hicimos en la sesión. Cuando terminó el examen, al día siguiente me contacta la madre y me dice, tengo un mensaje un audio del niño que te quiere compartir una cosa. Y me dijo, dice, no te puedes imaginar, en una pregunta que yo no tenía ni idea qué era lo que tenía que escribir, era redactado, no era tipo test, me concentré intentando recordar lo que habíamos hecho con las páginas, cerré los ojos, claro, en un examen nadie te prohíbe que cierres los ojos, cerré los ojos y me conecté con esa página del libro donde estaba la respuesta. Se le había desarrollado la memoria fotográfica. Él no la tenía previamente o a consecuencia de haberlas visto durante la sesión. No lo sabemos. Ahí se quedó como anécdota. El niño alucinó. Yo me sentí sumamente
también alucinada por la respuesta que me había dicho, la sorpresa que me había llevado. Y es algo que, como he dicho antes, les ayuda, les facilita el día a día. En el caso de los niños, su objetivo principal son los estudios, no es el trabajo como un adulto, y les puede ayudar a estudiar, les puede ayudar a sacar mejores notas y sobre todo pues no a dejar de estudiar porque es necesario, pero sí a tener como esa pequeña baza ahí al lado de decir, bueno, pues si veo que de memoria no me viene, me voy a concentrar y me voy a poner en modo visualización a ver si sí que lo consigo. Pues yo con niños también he tenido alguna experiencia así como muy increíble como la que cuenta Celia, y el que más me impactó quizá fue un caso de un niño que en la primera sesión al principio incluso dudé de poder ser capaz de darle la sesión porque era un niño bueno, con problemas, ¿no? Y que le costaba mucho expresarse, no hablaba apenas. Y bueno, al final de todas las sesiones, el niño acabó haciendo presentaciones orales en clase, hablando con la profe de piano, y en las sesiones casi que le tenía que pedir, bueno, ya está, para poder continuar, porque fue increíble la apertura que él hizo. Supongo que al romper todos estos bloqueos emocionales en los que vamos trabajando, porque al final es eso, ¿no? Pero fue espectacular, quizás el caso que más me ha impactado personalmente, porque además pues yo trabajo con niños habitualmente y estos bloqueos no son fáciles y fue de una manera pues con el juego muy orgánica, ¿no? No necesitamos ir a terapia ni hacer ninguna cosa dificultosa porque simplemente se abrió, ¿no? Y para mí esto también es como que muy bonito que desde el juego simplemente consigamos estos resultados. Ay, justo dijiste eso y me vino un recuerdo que había quedado. Una de las primeras niñas con la que yo hice las prácticas después de la formación es la hija de mi prima y ella le encantaron. Ella activó, o sea, su visión extraocular, escalaba con el antifaz, fue así como muy expansivo, pero más allá de eso le encantaban las sesiones, las meditaciones, los cuentos, todo, todo, todo. Y me pidió, después de las 10 sesiones, siguió bastante. Y la anécdota que me vino, que viene relacionado con eso, es que un día ella se enteró en la escuela que una amiga iba a terapia, entonces llegó a la casa y le preguntó a su mamá qué era ir a terapia. Y la madre dijo, bueno, pues terapia es ir a un espacio donde hay una persona que te escucha, que te acompaña, que te da herramientas. Dijo, entonces es lo que yo hago con Ceci. Entonces eso, ¿no? Realmente, más allá de ver como extraocularmente, ¿no? Lo que percibía era eso. Me vino ahí de lo que contabas. Y la anécdota que quería compartir ahí cortita es que en las sesiones, normalmente al final, a mí me gusta también hacer una visualización a una persona, que yo al participante le doy el nombre, la edad y el lugar donde vive una persona que yo sí conozco y que el participante no tiene ninguna información y en uno siempre, siempre, siempre hay aciertos. Muchas veces me dan información que ni yo tengo, pero ese día le di a un participante el nombre de mi compañero, lo describió físicamente, yo no le dije que era mi compañero, le dije el nombre, describió físicamente, me dijo un montón de cosas y me dijo, como lo veo al lado de una ventana, trabajando con madera, como una silla y la está golpeando. Y yo dije, bueno, puede ser porque a mi compañero le gusta, pero yo no tenía idea. Y después de la sesión voy y le pregunto, decime qué estabas haciendo. Y dice, no, que se había roto y estaba en la ventana del comedor con una silla arriba de la mesa que la estaba arreglando. Así que el participante conectó con mi compañero y conectó con lo que estaba haciendo en ese momento que ni yo tenía información. Entonces, eso, ¿no? Realmente podemos acceder a información ilimitada de las capacidades ahí que tenemos. Eso. Yo destacaría de una mujer con baja visión que está perdiendo muchísimo la visión por glaucomas y una combinación de cosas,
que es, ella se define como que yo soy estresada, soy muy nerviosa, ¿no? Lo toma como que es así, no hay vuelta. Y, y apreció mucho de las sesiones el respirar que nunca en su vida había hecho, meditar, cómo eso le ha traído como un cambio y ahora recurre en el día a día a eso. Y también es profesora y muy que todo tiene que ser perfecto. Ella dice, todo tiene que ser perfecto. Bueno, entonces al principio cuando empezaban las sesiones le costaba mucho captar o aceptar que podía captar. Y cuando empezó a captar colores, estaba todo el tiempo, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Que si además ella en el día a día ya casi no, cuando estamos por empezar y acomodamos, que no se da cuenta, capaz que tiene un azul y dice, este es rojo, o tienen le cuesta ver con la visión normal. Y ahí después empezaba a fluir muchísimo con los colores y eso le trajo como una seguridad en su día a día para organizar las cosas. Y bueno, empezó, digamos, a tener otra percepción de sí misma, ¿no? Y sí incorporar la posibilidad de que puede no estar estresada y, y gestionar eso o observarse cuando eso ocurre. Yo tuve un caso también, una chica, una adolescente que, que tenía pues, problemas en el cole, mala estudiante, era buena chica, pero mala estudiante, no sabían si iba a repetir, si no iba a repetir, como un poco vaguilla, vamos a decir, un poco vagoneta. Y, y no me voy a alargar mucho, pero me acuerdo que su madre me dijo un día, me ha dicho, ama, creo que tengo la cabeza más ordenada. Y efectivamente, esta chica pegó un cambio gigante, pero me acuerdo que una de las cosas que a su madre le llamaba la atención era que le había mejorado la caligrafía, entre otras montones de cosas, de las asignaturas, de cómo, de la postura corporal, de todo, ¿no? Y yo le decía a su madre, es que lo que ha mejorado tu hija es la atención en lo que se le mueve dentro, en lo que siente, en lo que ve, en lo que percibe, en su presencia. Ha mejorado en presencia, en atención, pongámosle la palabra que sea, ¿no? Pero ha mejorado en, yo siempre digo que es como lanzar una flecha y entonces es que vas profundamente y por eso consigues ver lo que dijo el profesor o escuchar o oír o recordar. Entonces, ha mejorado en eso y cuando se pone a escribir está, y entonces mejora la caligrafía. Cuando dibujas, dibujas mejor. Y esto es mío, yo dibujo mejor desde que practico la visión intuitiva, porque puedo mirar mejor esa imagen en mi cabeza. Ya, ese ejemplo es el mío. Muchas gracias, chicas, por compartir estas experiencias y sé que hay miles de experiencias más y que nos daría para 10 capítulos de podcast como mínimo. Así que muchísimas gracias por estas experiencias y sí quería terminar. Antes de terminar, si me permites, Tania, ah, bueno, comentar que yo no soy de la comisión, yo estoy en la comisión de educación, como ha dicho Adriana, y ya saldré en el podcast de Más allá de la educación el día que lo hagamos. Mi función ha sido simplemente editar las más de 60 horas de grabaciones, que ha sido como 15 días laborales, no diría que de sol a sol, diría que de sol a luna directamente, pero ha sido un enorme placer poder escuchar todas estas verdades que realmente, a pesar de que ya las sabía porque las he ido viviendo día sí día también, el poderla escuchar de tantas voces distintas ha generado una transformación interna dentro de mí. Así que muchas gracias por dejarme ser parte de esto. Y como estamos en el penúltimo capítulo y en el último ya veremos beneficios y los resultados, etcétera. Antes de esto, pues quería preguntarte a ti, Tania, ¿qué representa para ti este proyecto? Y más que esto, si en tus 20 y pico o 20 y pocos o tus 20 te dijeran que tus 30, 30 y pico, 30 y pocos estarías viviendo todo esto, ¿qué dirías? Wow. Mira, me acuerdo una vez que era muy pequeña, era muy pequeñita, y estaba en el comedor y estábamos mirando una película con mi familia.
Y yo de repente vi una silueta que pasaba en el comedor y le dije a mi madre, mamá, he visto algo. Y mi madre me dio una respuesta que me cambió para siempre mi forma de ver la vida. Y lo que me dijo es, sí, cariño, es normal. Simplemente esto, es normal, es normal. Y se me pone la piel de gallina al recordarlo porque realmente esa experiencia me llevó a ver que hay muchas cosas en la vida que no percibimos con los 5 sentidos tradicionales y que es normal, que no es nada de lo que debamos asustarnos, que no es nada de lo que debamos cerrar nuestra mente, sino que lo que tenemos que hacer es normalizarlo como parte de lo que está ahí entre nosotros. Y siento que al trabajar con todo esto, con la visión intuitiva, lo que estamos haciendo es abrir nuestra mente llena de creencias hacia mundos ilimitados, ilimitados. Hay tanto por explorar, tantísimo. Es justo, hemos abierto la puerta a todas estas experiencias y para mí siento que se abre un campo vasto de posibilidades donde hay mucho que aportar, hay mucho que reconocer también, que recordar internamente. Entonces, para mí es un auténtico placer y un auténtico honor poder estar siendo testigo y experiencia de todo esto que está sucediendo y poder estar acompañándolo, viviéndolo, cambiándome y transformándome por dentro, porque realmente esto es lo que hacemos en nuestro día a día, transformarnos, transformarnos, abrirnos a que mucho más es posible. Detrás de los ojos hay mucho más que la visión. Hay más allá de la visión. Y detrás de más allá de la visión hay un equipo de personas que lo han tirado adelante. Y hoy me siento feliz de poder escuchar sus voces, sus experiencias, todo lo que les ha tocado y conmovido. Y con ello llegaremos al último capítulo. Un último capítulo donde vamos a cerrar este podcast, donde vamos a ver los resultados del preestudio, los beneficios y todo aquello medible en este programa, así como también algunas sorpresas que os guardo para este último encuentro juntos. Gracias por acompañarme. Hola, muchas gracias. Bueno, no sé si les comenté, creo que eso no se los dije, que bueno, yo soy ciega, entonces es mucho más fuerte el tema de tener esta percepción, porque la primera vez que estuve con Gemma, que hicimos un ejercicio, yo pude decirle de qué color eran las cosas, pero lo curioso es que yo no tengo ni idea cómo son los colores, o sea, realmente nunca los vi, pero sí le podía decir, este es negro, este es blanco, y ayer fue impresionante, porque también seguí practicando en casa, y mi mamá está que no puede creerlo, porque le dije, mami, estas tazas son blancas, habíamos ido a una cafetería, y me dice, sí, pero es como si yo recibiese la información, como si escuchase la palabra, ¿no? Aunque no tenga ni idea de qué diferencia hay entre el blanco, el rojo, el azul, el verde, como si lo estuviese viendo, porque tampoco es que lo estoy adivinando. Con Gemma, cuando hicimos la sesión, ella misma se los puede contar, de 6 vasos que me dio para adivinar, bueno, para ver los colores, me equivoqué una sola vez. O sea, bueno, la verdad que estoy contenta, muy contenta, porque siempre me gustó este camino. Como decía mi profe de metafísica, el mundo espiritual no se toma vacaciones. Entonces es como que siempre es bueno experimentar cosas nuevas para seguir evolucionando, para seguir aprendiendo en este camino, que igual uno nunca termina de aprender, porque siempre vas aprendiendo cosas nuevas. Así que bueno, les mando un abrazo y, como les dije antes, buen fin de semana para todos. Y aparte quería hacer un comentario referente aquí a todo lo que nos han estado recordando, pues que parte de todo esto es entender, reconocer y aceptar que no somos un cuerpo, que somos conciencia, que somos energía y que tenemos una materia, ¿no? O sea, la conciencia, la materia
la conciencia, la materia y la energía. Somos tres cosas. Entonces, cuando reconozcamos que no somos, más bien, que somos más que este cuerpo y que solamente habíamos olvidado todo lo que nos están recordando aquí, pues es fantástico, porque realmente vamos recordando que estoy unido a todo, ¿no? Que todos somos una versión de todos, ¿no? Es fantástico, de verdad que es muy, muy padre ver que no hay límites, y menos ahorita en este tiempo que estamos cruzando, en esta etapa de la vida que estamos cruzando, pues yo creo que las cosas se pueden dar más rápido, ¿no? Siempre y cuando nos enfoquemos y reconozcamos quiénes somos realmente. Dejemos de creer, el dejar de creer que somos un cuerpo limitado, condicionado y listo, ¿no? No somos eso. Somos energía, somos conciencia. Entonces la conciencia, cuando se empieza a abrir, pues es precisamente recordar que nuestro cuerpo nos sirve como un vehículo para experimentar una temporada o unas experiencias aquí en el plano Tierra. Ese cuerpo, el cuerpo que tenemos, nos es útil para eso. Que lo hemos maltratado, que lo hemos condicionado, pues sí, pero es parte del juego. Ahora con esto que nos están enseñando a recordar, hacernos recordar que no somos un cuerpo, que la energía que realmente somos, que la conciencia que realmente somos, pues es ilimitada, o sea, podemos hacer lo que querramos.